Es la vida, un delgado hilo en manos del Señor. Un momento como niebla se disipa con el sol. La hierba crece en derredor, por la tarde se secó y la más sublime flor se marchitó. Dime, Dios, enséñanos cómo contar nuestros días con temor, que den sabiduría a nuestro corazón. Es tiempo, es tu día, no sabes si mañana habrá otro amanecer. En este mundo solo somos peregrinos sin saber. El mundo gira sin cesar, los hombres vienen y se van, mientras viven en un sueño irreal. Óyelo, ¿cómo no pueden entender? Solo tú eres inmortal y el tiempo de sus días en tu mano está. Respira hondo una vez más, siente el vivo palpitar. Es el don que el Dios de amor te quiso dar. Óyelo, hoy es el tiempo de creer, tiempo para madurar, tiempo de buscar la luz y la verdad. Enséñame a contar mis días hoy, que pueda amar y perdonar y derramar mi corazón. Enséñame a contar mis días hoy, que cada día lo inundes con tu luz, porque el mañana aún no viene y el ayer ya se acabó. Enséñame a contar mis días hoy. Hoy deseo disfrutar de la plena salvación. Un feliz sábado, queridos hermanos. Es un placer poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Estamos contentos y agradecidos por las bendiciones del cielo. Y escuchando esta preciosa canción, ¿no? Tan frágil que es la vida del ser humano. Pero Dios está allí extendiendo su mano para socorrernos, para darnos esperanza, para darnos ánimo y para darnos la vida eterna, ¿no? Importante recordar en este momento que no somos huérfanos,
que tenemos un Padre Celestial que está allí para acogernos y que tenemos un hermano, a Jesucristo, que se hizo hombre para entendernos, comprendernos y darnos ese precioso regalo que es la salvación. Quiero comentarles algunas cosas. Una, lamentablemente no pudimos transmitir la última lección de este trimestre de la escuela sabática del mensaje de los tres ángeles por algunas fallas técnicas, pero la última lección la estaremos compartiendo en un tema especial para que todos podamos aprender de este maravilloso mensaje, estos maravillosos meses donde hemos estudiado mensajes importantes para el tiempo del fin, ¿no? Como es los mensajes de los tres ángeles. Y nos vamos a disponer también a presentar un material muy bueno, ¿no? De este nuevo trimestre que está comenzando, de la cartilla de la escuela sabática, ¿no? Del libro de los Efesios, temas maravillosos, y con la ayuda del Señor vamos a continuar, ¿no? Estudiando lección por lección, día por día, para que entre ustedes y nosotros podamos aprender y también transmitir mensajes de salvación a todas las personas con las que compartamos, ¿no? Y nosotros también pidiéndole gracia al Señor que nos enseñe. Bueno, mis queridos hermanos, sin más información y meditando en esa la hermosa canción que pasó, quiero iniciar en esta mañana con un versículo muy interesante, un versículo bello que nos da la palabra de Dios. Y ese versículo lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis 1:1, conocido, y digo que es hermoso porque nos da claves para estudiar la palabra, nos enseña formas de cómo interpretar la Biblia, ¿sí? Dice la Biblia en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El versículo nos dice que hay un mensaje que dar, ¿verdad? Dice la revelación y luego me dice de quién es, ¿no? De Jesucristo. ¿Y quién dio esa revelación? Dios le dio para manifestar a los siervos de Él. Hay un mensaje especial que Dios quiere transmitir a sus siervos. Hay un mensaje especial que Jesús desea transmitirnos a nosotros. Y ese mensaje está en el mismo nombre de Jesús, en la salvación de todo aquel que desea aceptarle y de todo aquel que se rinda y le pida al Señor perdón de sus pecados y le diga, Dios mío, ya no quiero pecar más, ya no quiero continuar con esta vida de iniquidad, sino quiero que me transformes. Esa preciosa revelación de Jesús nuestro Salvador es la que Dios dispuso para cada uno de nosotros. ¿Por qué inicio con este versículo en esta mañana de sábado? Porque la Biblia en este versículo especial nos da un principio. Dice, Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola. Esa palabra enviándola en griego es la palabra semaino y significa hablar o dar en lenguaje simbólico. Entonces, el Apocalipsis es un libro simbólico, no es un libro literal cuando lo leemos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que si vemos una bestia, pues ya sabemos que no es una bestia literal como la describe, sino es un símbolo de algo más grande. Pero no solamente el Apocalipsis me habla en símbolos, sino que toda la Biblia está en símbolos. Y es interesante, es rico poder estudiarla
y empezar a descubrir esos símbolos como un tesoro escondido que debemos esforzarnos por encontrar esos mensajes que están allí, pero esos mensajes que tienen de especial para nosotros. Esos mensajes son palabras de salvación. Esos mensajes nos confirman la verdad. Esos mensajes me llenan de seguridad y aumentan mi fe, porque veo que Dios desde muy antes, desde tiempo atrás, diseñó el plan de salvación por amor a nosotros, porque desea darnos esa vida eterna. Entonces, Dios nos habla en símbolos y en símbolos nos da mensajes de salvación. Vamos a estudiar esta mañana el libro de Nehemías. Esta era la introducción, pero vamos a estudiar el libro de Nehemías y vamos a ver cómo Dios se manifiesta y dio una ayuda para cada uno de nosotros. Vamos a iniciar leyendo Nehemías capítulo 1, el versículo 1. Dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron el remanente. Bueno, la historia continúa, pero vamos a hablar un poquito del contexto, ¿no? Nehemías servía en Susán, la capital del imperio de los medos y los persas. Él era copero del rey. En ese momento el rey que gobernaba era Artajerjes, y él estaba allí en la corte real, trabajando y sirviendo. ¿Quién era él? Era un judío. Y aunque él estaba en una posición favorable, estaba en medio de la corte, eso es algo muy bueno, ¿no? A quien no le gustaría trabajar delante de la presencia del rey con tanta pompa, con tanta gloria. Y este rey era un rey poderoso, de hecho. Pero él estando en este lugar, llegaron mensajeros y llegaron a comentarle ciertas cosas a Nehemías, cosas que a él le iban a preocupar, le iban a inquietar y iban a turbar su corazón. Él estaba muy lejos de Jerusalén y él estaba muy distante, ¿no? de Judea. Allá habían muchos de sus hermanos, muchos de sus amigos, muchos de sus compatriotas que habían ido en las diferentes órdenes que habían dado reyes anteriores, y la última había sido la de Esdras, cuando este mismo rey firma un edicto, y de hecho ahí inicia una profecía muy importante para nosotros, ¿no? Daniel 8:14, cuando se da la autorización de que todo el que desee ir a Jerusalén vaya, ¿no? Y reconstruya el templo, y termine de reconstruir el templo y construya los muros y la ciudad. Eso ocurrió en el 457. Ya varios años después, Nehemías seguía sirviendo al rey Artajerjes en Susán, capital del reino. Y le llegan noticias de Jerusalén. Llega alguien a contarle algo. ¿Y qué le dice? Vamos a continuar la lectura en el versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Las puertas, el muro de la ciudad de sus amores de Nehemías, estaba destruido. Sus puertas quemadas a fuego. Y no solamente esto, ¿no? El pueblo pasaba grande mal y pasaba afrenta, pasaba dolores, estaba en angustia. Y mientras sus hermanos, la gente que él amaba, que él quería, estaba en esta triste condición, pues él trabajaba en el palacio del rey. Entonces uno podría decir, no, bueno, ellos están mal, pero yo estoy bien, entonces yo estoy tranquilo.
Pero él no estaba tranquilo porque él amaba a sus hermanos que estaban en una situación tan difícil. Y sigue diciendo el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Preciosas declaraciones que nos da la Biblia de Nehemías. Tenía un corazón noble, ¿no? Y un corazón intercesor por sus hermanos que estaban en gran mal y estaban en gran afrenta. Y dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Oraba por sus hermanos día y noche. Bonito, ¿verdad? Sigue diciendo, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso, dice aquí, los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La actitud de Nehemías es la actitud que muchos de nosotros deberíamos tener. Es la actitud de interceder por nuestros hermanos. Y no es algo fácil porque nuestros hermanos nos pueden lastimar, nuestros hermanos nos pueden dañar, nuestros hermanos pueden lastimarnos de muchas maneras y el corazón se puede resentir, el corazón se puede llenar de odio, de amargura. No es siempre fácil interceder por nuestros hermanos. ¿Y por qué digo esto? En nuestra iglesia quizá muchas veces hemos tenido esa dificultad, ¿no? Esa inquietud, ese problema, donde existen recelos, existen envidias, hay contiendas por diversas circunstancias, ¿no? Tristemente hoy algunos hermanos llaman de hecho a la iglesia Babilonia y esto está totalmente equivocado. Pero son muchas situaciones que ocurren, ¿verdad? Pero ¿cuál era la actitud de Nehemías? Clamaba y gemía por el pueblo, por su bienestar. Pero esta segunda parte dice tanto, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El pueblo ha pecado, él se incluye con el pueblo y dice, todos hemos pecado. Era un hombre que tenía una amplia visión, no tenía percepción y no tenía esa justicia propia que dice, ellos son pecadores y yo estoy mejor, sino dice, todos hemos pecado. Y si analizamos la condición, pues él estaba en buenas condiciones, lo hemos mencionado ya. Y sus hermanos no estaban en una buena condición. Pero él dice, todos hemos pecado, todos hemos fallado. Por favor, ayúdanos, Señor. El versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Había un problema y ese problema era que no se estaban guardando los mandamientos de Jehová. Nadie los estaba guardando según esta declaración. Y nosotros somos el pueblo que profesa guardar los mandamientos de Dios. Es importante examinarnos y decir, Señor, ¿realmente estoy de acuerdo con tu ley? ¿Estoy en esa armonía y creciendo en gracia y creciendo en santificación? Porque la santificación es también de acuerdo a la obediencia. Interesante, ¿verdad? Aunque sabemos que la gracia es gratuita, es un regalo, es un don de Dios, la salvación. Pero otro punto importante para tener presente es que la obediencia a los mandamientos de Dios nos ayuda y nos capacita cada día en ese proceso llamado santificación. Muy interesante esto. En extremo nos hemos corrompido contra ti
y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Estos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Terminamos el capítulo 1 de Nehemías, la oración intercesora de Nehemías. Nos dice al final quién era, ya lo hemos mencionado, el copero del rey, pero él reclama una promesa de Dios. Él dice, Señor, hemos pecado y tu palabra dice, enseña, que cuando el pueblo se apartaba de ti y pecaba hasta el extremo, iba a ser disperso por toda la tierra conocida, por decirlo de esta forma. Y judíos habían en muchas partes, ¿no? No solamente había un proceso transitorio, ¿no? Donde la gente estaba regresando a Jerusalén, pero estaban dispersos en todas las naciones de esta poderosa nación que gobernaba el mundo conocido hasta ese entonces. Pero dice, si ellos son fieles a ti, tú los vas a traer de vuelta a la casa que has preparado, a Jerusalén, donde estaba congregándose la iglesia. Y miren que esto es lo mismo que ocurrió, y es el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Cuando va a gran voz diciendo, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero, ¿qué nos dice? Dice que este ángel da un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y de todos los pueblos eran llamados hombres para que teman a Dios, para que guarden sus mandamientos, para que le den gloria, porque su juicio había llegado. Esta es la misma situación. Aunque hay muchos que están en Jerusalén, también hay muchos judíos que están en otras partes del imperio, y hay una oración y un clamor por los que están allí y por muchos otros que están en otras partes y que el Señor les invita a volver a la casa, a Jerusalén, y en nuestro tiempo a la iglesia. Entonces, ese es el contexto del capítulo 1 del libro de Nehemías, pero quiero en esta mañana profundizar un poco más con mis hermanos de cómo encontramos en este capítulo el mensaje de salvación, cómo podemos hallar aquí cómo Dios ha hecho provisión para salvar a su pueblo. Recordemos, leímos Apocalipsis 1:1 y que la Biblia nos habla en símbolos, y vamos a descubrir algunos de ellos, ¿no? Y cómo se relacionan con la escatología, con el plan o la ciencia de la salvación. Vamos a retornar al versículo 1 del capítulo 1 y dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Nos menciona un sujeto, este sujeto es Nehemías, y luego nos menciona cuál es su padre, ¿no? Hijo de Acalías. La Biblia es tan interesante porque a veces nos menciona nombres, nos menciona personajes que aparentemente no tienen ningún tipo de trascendencia, como este Acalías. La Biblia lo menciona y básicamente no lo vuelve a mencionar. O si lo citas para una referencia, pero solamente dice, hijo de tal, y ya. Pero la pregunta es, ¿será que los nombres bíblicos, los lugares bíblicos, esas pequeñas detalles que están escritos en la Biblia, fueron escritos porque sí? ¿O será que Dios, en su infinita sabiduría, desea darnos un mensaje con cada palabra,
con cada letra, con cada renglón. ¿Qué nos dice Isaías 28, 10 y 13? Renglón por renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Entonces, cada palabra de la Biblia tiene esa hermosa esencia de la salvación y que Dios desea que la aprendamos. Muy importante esto. Dice, palabra de Nehemías. Vamos a hablar entonces un poco acerca de Nehemías y cuál es el significado de su nombre. Dice la Escritura que Nehemías su significado es consolación de Jehová. Ese es el significado de este nombre precioso, ¿no? Consolación o consolador de Jehová. Y es bello, ¿no? Porque había un personaje, en este caso Nehemías, que quería traer consuelo al pueblo de Dios. Y estaba haciendo algo, ¿no? Y estaba intercediendo por su pueblo, por los judíos, por Israel. ¿Será que Dios, un personaje de la deidad, también intercede por nosotros? Intercede por su pueblo, intercede con gemidos indecibles, nos dice el libro de Romanos. La palabra Nehemías es un compuesto, lo componen dos palabras, y uno es Yah, que es Jehová, el nombre sagrado, y el otro es Nagyam, significa suspirar o respirar fuertemente. Y con estas palabras ya tenemos un indicio de Nehemías a quien puede representar. Es un tipo del Espíritu Santo. Es ese intercesor que nos habla y gime por nosotros para que abandonemos el pecado y vayamos por sendas de justicia. Palabra de Nehemías, dice el versículo 1, hijo de Acalías. Menciona que este Nehemías es hijo de alguien, ¿no? Dice hijo de Acalías. Y bueno, y la palabra Acalías también tiene un significado muy especial. Es oscuridad de Jehová o Dios se ha escondido. Qué nombre tan particular para darle a una persona, ¿no? Oscuridad de Jehová o Dios se ha escondido. Y si nosotros estamos hablando en símbolos y en tipología, ya descubrimos que Nehemías es un tipo del Espíritu Santo, ¿no? Ese es Dios, ¿no? Esa parte de la deidad que intercede por su pueblo con gemidos indecibles, ese espíritu, ¿no? Ese que suspira fuertemente por nosotros, pero nos dice que él es hijo de Acalías y ese significado oscuridad de Jehová o Dios se ha escondido. ¿Qué significa que Dios sea escondido? Y bueno, vamos a descubrirlo con la Biblia, ¿no? Vamos a buscar, San Juan 18:1 nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Biblia nos dice que a Dios nadie le vio jamás. En otras palabras, ¿no? Dios está oculto a los ojos de los hombres. Pero luego describe o nos dice, el Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Versículo precioso, donde nos ayuda a identificar que a Dios el Padre nadie le ha visto. Éxodo 33:20 nos dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, le está hablando Dios a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces aquí ya vemos una razón por la cual Dios el Padre se esconde, porque si Él se revelara, ningún hombre pecador podría soportar su presencia. Pero para eso Jesús, su Hijo, vino a este mundo y se hizo hombre como nosotros para revelar la gloria del Padre. Por eso Jesús dijo a uno de sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Salmo capítulo 18, versículos 6 al 11,
nos dice, hizo de las tinieblas su escondedero, que Dios hizo de las tinieblas su escondedero. Y aparte nos declara, estos versículos nos hablan, nos dice que Dios se esconde, ¿no? Y bueno, ya identificamos la razón, ¿no? Porque si lo vemos y apreciamos su santidad, no podríamos sobrevivir, como lo leímos en Éxodo 33:20. Y quiero leerles unos párrafos que los encontramos en el Deseado de todas las gentes, el capítulo 78, que es el Calvario, y en su biblioteca electrónica ustedes lo pueden encontrar en la página 701. Dice así: con asombro los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus rostros para no ver ese terrible espectáculo. La naturaleza inanimada expresó simpatía por su autor insultado y moribundo. El sol se negó a mirar la terrible escena. Sus rayos brillantes iluminaban la tierra a mediodía, cuando de repente parecieron borrarse. Como fúnebre mortaja, una oscuridad completa rodeó la cruz. Fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Estas tinieblas, que eran tan profundas como la medianoche, sin luna ni estrellas, no se debía a ningún eclipse ni a otra causa natural. Era un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las generaciones ulteriores. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Precioso relato, ¿no? Dios, nuevamente lo digo, usa las tinieblas como su escondedero, por amor a los seres humanos y en este caso, leyendo el deseo a todas las gentes, por amor a su Hijo, ¿no? Estaba ahí al lado de él, pero la tierra estaba llena de tinieblas para que él pudiera estar y su gloria no fuera revelada. Y si volvemos al libro de Nehemías, entonces ya tenemos dos personajes y identificamos claramente quiénes son, hablando en símbolos, ¿no? O tipológicamente. Nehemías, consolación de Jehová, o suspirar fuerte, ¿no? Es un símbolo del Espíritu Santo, un tipo del Espíritu Santo. Y nos menciona que es hijo de Acalías, un tipo de Dios el Padre. Dice el versículo 1, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Tanto Nehemías como su padre Acalías estaban en Susa, residencia regia, Susa, capital del reino. Y Susa, la capital del imperio medo-persa, tenía una característica. Era una ciudad blanca, era una ciudad esplendorosa, claro, esta era la capital del reino, pero el nombre Susa significa blanco, como el lirio. Y la Biblia la identifica así, ¿no? Históricamente es así, como una ciudad representada por el color blanco. Y de hecho era la ciudad de invierno, era la ciudad donde los reyes iban a reposar en el invierno. Entonces tiene muchas características donde se le llama como la ciudad blanca, ¿no? Hoy en Colombia nosotros le decimos a una ciudad la ciudad blanca, la ciudad de Popayán, pero es una ciudad terrena, ¿no? Susa también, pues una ciudad terrena, pero sí hay una ciudad blanca, ¿no? Donde está la gloria de Dios, donde está Dios mismo y donde están sus santos ángeles, ¿no? El cielo y también de una otra forma la gloria de Dios en la Jerusalén, donde Dios anhela que nosotros podamos estar y nosotros podamos vivir. Así que tanto Nehemías como Acalías se encontraban en la capital del reino. Y si ellos son un tipo de Dios, pues se encuentran en la capital del universo, en este momento el cielo. Y miren quién llegó allá. Dice el versículo 2,
que vino Hanani, uno de mis hermanos. Quien llegó a visitar a Nehemías fue Hanani. Y Hanani, ¿cómo identifica a Hanani? ¿Cómo se identifica con Nehemías? Dice como uno de sus hermanos. Ahora vamos a descubrir un poco qué significa Hanani, hermano de Nehemías. La palabra Hanani significa con gracia, bondad o favor. Y es lindo este pequeño detalle porque la Biblia nos menciona a alguien que está lleno de gracia, de bondad y de favor. Lucas 2:40 nos dice, hablando de Jesús, crecía y se fortalecía, y la gracia de Dios era con él. Lucas 2:52, el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Y Juan capítulo 1, versículos 14 al 17, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sigue diciendo, lleno de gracia y de verdad. Y la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Qué precioso, ¿no? Jesús es la gracia que ha sido dada a cada uno de nosotros. Lleno de gracia, y la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Él, cuando vino a esa tierra, era ese don, ¿no? Ese don inmerecido, esa gracia dada a los hombres. Él crecía en gracia, nos dice Lucas 2:40 y 2:52. Y Juan 1:14 al 17 nos está diciendo que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Él es la gracia y la verdad. Entonces Hanani es un tipo de Jesús. Aquí ya tenemos la deidad. Tenemos Dios el Padre, tenemos Dios el Hijo y tenemos Dios el Espíritu Santo. Dice, y vino Hanani, uno de mis hermanos, estoy leyendo el versículo 2, con algunos varones de Judá. Ellos viajaron desde Judá hasta la capital del reino y tuvieron una conversación, un encuentro, y Hanani pregunta y dice, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y el versículo 3, y me dijeron, el remanente y los que quedaron de la cautividad. Quiero mis queridos hermanos, relatarles algo que ocurrió en el cielo, algo muy interesante, porque sabemos que este es el plan de la salvación, ¿no? La Biblia nos habla del plan de Dios para salvar al hombre. Y antes de que Jesús viniera a este mundo, en estos versículos ya estábamos viendo lo que iba a ocurrir en el cielo, y ese encuentro entre Nehemías, o un tipo del Espíritu Santo, y Hanani, un símbolo o un tipo de Jesús. Quiero leer primero Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53. Dice así, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. Este es un detalle muy interesante. Y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, ¿no? Cuando Jesús muere, muchos sepulcros son abiertos, y cuando Jesús resucita también hay muchos hombres que resucitaron con él y estaban predicando de Jesús en la Jerusalén, en la ciudad en este tiempo. Y el deseo de toda la gente es página 730, nos dice aquí. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando Él resucitó, salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que, a costa de su vida, habían dado testimonio de la verdad. Ascendieron al cielo con Él
como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás, los he redimido, los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté, y no vean nunca más la muerte ni experimenten el dolor. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos, declarando, Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con él. Sabemos que Jesús llevó al cielo, y lo estamos corroborando, las primicias, ¿verdad? Hombres que resucitaron cuando Él resucitó y que Él los llevó al cielo. Y si yo me voy al libro de Nehemías nuevamente, dice que cuando Hanani tiene este encuentro especial con Nehemías, que Hanani no viene solo. Y recordemos, se están reuniendo en la capital del reino. Y él viene con unos hermanos. Y es bella esta declaración porque dice que Hanani no vino solo, sino vino con algunos varones de Judá. Vino con algunos amigos, algunos compañeros que le acompañaron en su travesía desde Judá hasta la capital del reino. Y así también Jesús, cuando resucitó y asciende al cielo, no va solo. Lleva los trofeos, lleva las primicias y se presenta delante de Dios el Padre y también se encuentra de una u otra forma con el Espíritu Santo. ¿Por qué lo menciono así? ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque la historia nos relata que hay un cambio. Hanani se encuentra con él en la capital del reino, pero ahora Nehemías, ya leímos su oración intercesora, pero ahora Nehemías va a ir a Jerusalén a trabajar para edificar los muros y para edificar la puerta. Muy interesante, ¿no? Y sabemos que Jesús ascendió al cielo y Jesús intercede por nosotros delante del Padre, pero el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés, ¿no? Fue derramado 50 días después de los sucesos del Calvario y Jesús les dice, ¿no? Es necesario que yo me vaya, pero si yo me voy, el Consolador, el Espíritu de verdad, Él estará y os revelará todas las cosas. Muy interesante estos pequeños detalles, ¿no? Este cambio, ¿no? Jesús había perdido su omnipresencia, pero el Espíritu Santo no. Y Él asciende al cielo y el Espíritu Santo viene para ayudar a los hermanos, para ayudar a los discípulos, para ayudar a la iglesia. Y hoy el Espíritu Santo está disponible para ayudarnos a cada uno de nosotros. Y tenía dos misiones muy importantes. Una era terminar de completar los muros de la ciudad. Y los muros en la palabra representan la ley de Dios. Y tenía otra misión. Tenía que levantar las puertas que habían sido consumidas por el fuego. Y ese es el plan de salvación. Porque la puerta es un símbolo de Jesús. Él dice, yo soy la puerta. Pero en la Biblia también se nos enseña que la puerta es un símbolo de juicio. Entonces el Espíritu Santo, o en este caso Nehemías, el intercesor, tenía que ir a Jerusalén a ayudar al pueblo a levantar las murallas, a exaltar la ley de Dios, a levantar la puerta que había sido quemada, a mostrar la verdadera ruta de la salvación, que es Cristo Jesús, la verdadera puerta. Y no solamente eso, a declarar al mundo que hay un juicio que se está llevando a cabo en el cielo, porque la puerta en la Biblia simboliza juicio. Y lo he mencionado en ocasiones anteriores, pero solamente les menciono algunos versículos, ¿no? Job 29:7, Santiago 5:8, y ustedes pueden encontrar allí que la puerta es un símbolo del juicio. Entonces, mis queridos hermanos, hemos leído detalles bellos, ¿no? Detalles muy interesantes del plan de la salvación, y a mí me llena de alegría y de emoción ver cómo quizá 500 años antes de que ocurriera ese cambio, ¿no? En que Jesús ascendía y el Espíritu Santo descendía con poder y gloria para ayudar a la iglesia que iban haciendo, como 500 años antes, en esta historia de un hombre que intercedía por su pueblo, como fue Nehemías,
estaba revelado este hermoso suceso y ese plan de salvación, y eso me habla y me dice que Dios es el dueño de todas las cosas, que Dios es el dueño de nosotros, y a pesar de que quizás estemos en rebeldía, Dios va a cumplir su propósito. Él conoce el fin desde el principio, y si hoy tú estás dispuesto a aceptarle, si hoy tú estás dispuesto a recibir esa ayuda del Espíritu Santo, que intercede por ti, que clama por ti, que quiere que tú también trabajes levantando los muros y construyendo esa puerta, lo que te espera, hermano mío, es la salvación. Lo que nos espera es la vida eterna. Dios les bendiga, Dios les acompañe en este resto de sábado y hagamos de esta historia y de estas promesas y de estas lecciones experiencia personal. Oremos por nuestros hermanos, oremos por nuestros amigos, oremos por quienes nos han lastimado y encomendémonos al Dios de amor y misericordia. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias te damos por tu bondad, por la palabra que nos das y por ese precioso regalo de Jesús y también por el hermoso don del Espíritu Santo que intercede por nosotros. Enséñanos cada día tu palabra y ayúdanos a levantar los muros y a levantar la puerta en este tiempo final, a mostrarle, a enseñarle a la gente el verdadero camino, que es la verdad y la vida, nuestro amado Jesús. Nos encomendamos en tus manos, nos encomendamos en tu gracia, en el nombre que es sobre todo nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.